Eso, va a agarrar un aire libre, un aire bonito, mientras que está en su casa, está entre medio de cuatro paredes, se ve como prisionero. Y pues acá en el jardín vemos, nos conocemos, por lo menos conocemos a diferentes personas, podemos platicar con ellos, llegar a una entrevista con ellos, una buena comunicación, diferentes amigos. Y ya. ¿Y qué significado tiene el jardín para usted? Pues para mí el significado es porque primeramente es algo como una escuela para la juventud, el jardín, porque aquí pueden aprender los niños a plantar diferentes plantas, tanto como aprendemos de gente que es de México, El Salvador, Honduras, de cualquier parte que sea, traemos diferentes formas de cultivar la tierra, o qué planta nos gusta, qué cultivo nos gusta, o qué verdura o lo que sea. Nos gusta cada quien, somos libres de cultivar lo que sea para su propia, o si tiene de más, pues si una persona le pide, pues fabuloso de regalarle lo que sea, esté a su mano. Primeramente, pues yo vengo de una familia que me he criado en el campo. He cultivado tanto maíz como frijol. Pues he cultivado varios, por ejemplo, sembrar papas, tomates, ya lo he hecho, pero en mi hogar o en mi familia, pues lo que aprendí fue el maíz y el frijol. Ya después tuve experiencia, por ejemplo, en las papas, la caña, sembrar caña o tomate, lo que sea, porque trabajé en el campo en El Salvador, venía a trabajar a ciertos sectores donde cultivan todo eso. Y de esa forma, pues pude aprender. ¿Y a qué edad empezó? De edad, en mi familia o en mi casa, fue a la edad de... Yo comencé a trabajar muy chiquito, creo que por eso no crecí. Comencé como la edad como de 7 años a trabajar. Sabes que en El Salvador, pues la pobreza es grande y realmente en aquellos tiempos, hace mucho tiempo, era más terrible. Ahora ya cambió mucho, pero en aquel tiempo era más terrible, que había que uno de chamaco, joven o muchacho, como le queramos decir, tenía que trabajar para sobrevivir en la familia. No es como hoy este tiempo, que los chamacos ya estudian hasta 15, 18 años y el papá los mantienen porque no tienen necesidad de trabajar ellos. Y para mí eso fue lo más difícil, porque yo sí comencé a trabajar desde pequeño. Ya luego, cuando ya como de unos 16 años, pues ya vine a trabajar a diferentes sectores aquí a la ciudad, no a la ciudad, pero en el campo siempre, donde cultivan exceso, en bastantes hectáreas, grandísimos terrenos, donde cultivan arroz, frijol, caña, siembran papa y exclusivo de toda clase de verdura. Y de esa forma pues pude aprender y ver cómo cultivaban las diferentes plantas o el transcurso que se llevaba para la planta para dar la cosecha. Pues nosotros ya cultivamos el maíz, hay diferentes clases de maíz. Tenemos el maíz, ¿cómo le decimos? Este maíz azul. Si hablamos de... hay un H5, H3, hay diferentes clases de maíz, como quiera el tallo o el elote, pues que sea más grande. Si el H5 es grandísimo, el elote, ya que no está cultivado, pues ya queda la cosecha. Y también en colores, si vamos, se cultiva maíz negrito, que lo decimos. Es morena el grano, la semilla más bien dicho,
es bien negrita, que ese allá donde nosotros lo ocupan para hacer como atol. No más que es atol moreno, porque el maíz es moreno, sale el atol moreno. Y luego está el maíz joco, que le dijimos que también es como para hacer atol, nomás que ese lo cocina en el comal o en algún tieto y lo calienta y después está poroso, fácil de molerlo y se hace atol fácil. Es otra clase de maíz.